La contabilidad es una de las ciencias más importantes en la actualidad. Esta ha surgido desde la necesidad del hombre por querer controlar sus actividades comerciales y mercantiles. Es por eso que se dice que existe desde los primeros años de la aparición del ser humano. De esta manera, conforme el tiempo transcurría, la contabilidad se ha convertido en indispensable tanto para grandes como pequeñas empresas. Por eso es que también a la contabilidad se le llama el lenguaje de los negocios, ya que mediante ella expresa los estados de una forma y manera permanente y a su vez induce a una toma de decisiones adecuada y que de esta manera se obtenga beneficios y utilidades. Es ahí donde muchos autores basan su importancia de la ciencia contable. Y es necesario mencionar también que para que esta disciplina sistemática pueda desarrollar su proceso y sus objetivos, van de la mano de varios patrones y varios modelos, sistemas también adicionales que cumplen con un papel fundamental en el desarrollo de esta ciencia. Lo anteriormente mencionado se explica y ejemplificará a través del planteamiento de preguntas y resolución de ellas, realizadas por una profesional en contabilidad, la cual observaremos más adelante. Bueno, además la contabilidad cuenta con un amplio campo de aplicación, siendo uno de ellos las empresas agroexportadoras, la misma que conoceremos un poco más debido a esta entrevista. A continuación presentaremos la entrevista y a la señorita contadora María José Correa Palacios, egresada de la Universidad Privada del Norte y actualmente labora en una de las empresas más reconocidas en el ámbito de agroexportación, que es la empresa Hortifruti Perú SAC. Bueno, en primer lugar, saludar a la señorita contadora María José Correa Palacios y a la misma vez agradecer su gentil gesto al acceder a esta entrevista, brindarnos un poco de su tiempo en este día. Bueno, sin más preámbulos, con su permiso, iniciamos con la primera pregunta. Abrimos esta entrevista con la siguiente interrogante. Teniendo como referencia a la empresa agroexportadora, ha tenido que registrar los hechos económicos en los registros contables en base a la moneda extranjera, basando esto en uno de los principios de contabilidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ello? Bueno, sí he tenido oportunidad de registrar en moneda extranjera y las ventajas que considero es que, por ejemplo, cuando tienes un tipo de cambio que está bajo en lo que tienes que ver en las compras, obviamente el gasto es menos. Y otra ventaja es en las ventas. Por ejemplo, cuando también el tipo de cambio es alto, lo que genera es que tengamos más ingresos como empresa. Y una de las desventajas es que cuando el tipo de cambio sube y nosotros como empresa hemos adquirido algo, nuestro gasto viene a ser mayor. Y otra desventaja en lo que tiene que ver con las ventas es que si el tipo de cambio también baja, nuestra venta, nuestro precio también va a ser menos, porque el tipo de cambio ha variado y ya no se recupera o no genera el ingreso que se tiene previsto en este caso. Listo, muchas gracias. Bueno, ya que entramos al tema de los principios contables, haciendo referencia a otro, al presentarse dificultades y o problemáticas para valorizar los bienes, ¿qué métodos alternativos existen? Y a la vez, también que sean efectivos, llevaría a cabo usted para otorgarle valor a los bienes. En la actualidad considero que existe un montón de métodos que son efectivos para poder costear de manera eficiente, pero al momento de presentar este tipo de información, las normas nos rigen a un tipo establecido
que es el costeo absorbente, que nos sirve para preparar información financiera de uso externo. Sin embargo, como te comenté, existen un montón de métodos, que entre ellos tenemos que es el más utilizado, el costeo ABC, que es el que te asigna de acuerdo a lo que debería de ser en cada actividad el costo. Y también tenemos otro costeo, que es el variable. Estos mayormente, los dos últimos, son los que más se usan, pero de manera interna. Y yo considero que toda empresa que quiere quizás obtener más ganancias o salir de lo común para implementar estrategias, tienen que usar un costeo interno que les sirva para ellos también establecerse, por ejemplo, o planificarse en este caso, qué es lo que deberían de disminuir, en qué se debería de invertir y así poder crecer, ¿no? Sí, muchas gracias. Como usted nos dio a conocer, en este ámbito laboral ahora existen varios métodos donde cada uno se focaliza en sí en diferentes situaciones, ¿no? A lo largo de la situación de una empresa. Tocando el tema de las MIS, como se sabe en la actualidad, las empresas no son ajenas a lo que es la globalización y en su búsqueda de adoptar estrategias y herramientas nuevas, eficientes, eficaces para su propio desarrollo, muchas veces se recurre al uso de las normas internacionales de información financiera. En sí, ¿cómo ayudan estas a plasmar los hechos económicos en los libros contables? Hechos que no se relacionan con la actividad principal de la empresa agroexportadora. En primer lugar, los hechos que a veces son fuera de lo común o fuera, mejor dicho, del ejercicio o del giro de la empresa son como otros ingresos de gestión, en este caso, ¿no? Que se repercuten en lo que viene a ser el estado de resultados, que es donde vamos a ver si vamos a tener una ganancia o una pérdida. Y en este caso, las normas, lo que nos ayuda es establecer lineamientos, porque estas normas tienen la mayoría de empresas, por no decir todas, utilizan para tener un mismo lenguaje, ¿no? Un mismo lenguaje, un mismo lineamiento, un mismo procedimiento para poder brindar información quizás a inversionistas que no se encuentran dentro del país, sino de ámbito este, extranjero, en este caso. Yo considero de que, por ejemplo, como la norma más básica, que es la NIS 1, la presentación de los estados financieros, nos ayuda a que quizás nosotros podamos ver la forma de cómo adecuarlos, y es lo que nos enseñan desde los primeros ciclos de la universidad a presentar desde su denominación, desde su tipo de moneda, desde las fechas que se va o que se ha elaborado el estado financiero en sí. Y como usted mismo lo ha dicho, las MIS cumplen un rol importante en lo que es el desarrollo de la contabilidad y la aplicación de esta también. Hoy en día, las empresas sabemos que recurren a varias estrategias en sí tecnológicas. Por ello se dice que la mayoría utiliza software contable. La empresa donde labora ha resultado beneficiada con el uso de esta, y cuál es la diferencia en relación con el uso de libros contables manuales, que años anteriores eran indispensables para llevar la contabilidad en una organización, sin importar el ámbito que en esta ejercía, ¿no? Nosotros utilizamos un sistema y las grandes empresas también lo utilizan porque son como unen una información, ¿no? Por ejemplo, la empresa Gloria. Tenemos sucursales por Casa Grande, por Cartavio, por Piura, Arequipa, y ellos lo que utilizan es el SAP, en este caso, que es uno de los softwares el mejor software, por así decirlo, que utilizan las mayorías de las empresas transnacionales, que ayudan en la elaboración de la información financiera, ¿no? Porque recopilan toda la información de todas las sucursales. En este caso, también he utilizado lo que son los libros manuales, pero creo que una gran diferencia que hay es que el utilizar un software de por sí te simplifica el trabajo, pero también tienes que utilizar la lógica y todos tus conocimientos que has logrado obtener en tu preparación académica, porque en los libros manuales lo que haces también es
ingresar la información, pero esta te demanda mucho más tiempo. Es decir, que no se dé o sea, hay mucha diferencia porque quizás en el libro tú te puedes tardar toda una semana a comparación de ingresarlo en un sistema, quizás lo puedes hacer en un día. O sea, te ayuda, te simplifica el trabajo, en este caso el sistema. Claro, sí, tienes razón. Ahora las empresas utilizan lo que es, creo que en su gran mayoría, algún software contable, que de esta manera, de una u otra manera, ayuda en el trabajo a un contador, ¿no? Su profesión sabemos que es amplia, de una rama amplia, y esto es muy esencial. ¿De qué manera el uso de una estrategia tan utilizada en la actualidad? En este caso, yéndonos al ámbito de lo que es los trabajadores, el ámbito de un empleado. La planilla mensual de pagos, PLAME, teniendo como punto de partida al registro del pago de las planillas de trabajadores, beneficia la labor contable. De qué manera, bueno, el PLAME, en este caso, como bien me dice, sirve para lo que tiene que ver con los trabajadores. En este caso, yo personalmente considero que son la parte fundamental de toda empresa. ¿De qué manera contribuyen la parte contable? Es que nos ayuda a saber cuántas son las cargas laborales que como empresa se asumen, ¿no? Por ejemplo, desde la salud, que se les tiene que otorgar a los trabajadores, dependiendo del ámbito, que en este caso te puedo dar un ejemplo que son los de transporte de carga, que ellos tienen que aportar a lo que es un SFTR, que también viene a ser una carga laboral para el empleador. Esto yo considero que nos ayuda mucho porque se puede tener un control de cuánto es lo que la empresa está gastando, en este caso, porque son desembolsos económicos que sí son considerables, considerados también como un costo fijo, porque son planillas. También nos ayudan en que quizás si los trabajadores no se encuentran en planilla, ellos puedan hacer una denuncia, ¿no? Porque están en su derecho de estar registrados. También considero que nos ayudan en el hecho de que quizás si tienen algún sistema pensionario, se le puede hacer directo en este caso lo que es la ONP. Y también para que él sepa de que quizás está aportando una AFP, también se ve reflejado dentro de sus boletas y asimismo se ve reflejado todos sus beneficios laborales que esté percibiendo de acuerdo al régimen que esté acreditada su empresa, ya sea una microempresa, una pequeña empresa o quizás una empresa que esté en el régimen general con todos los beneficios de ley, como son las vacaciones, las ETS, las gratificaciones, entre otros. Claro, como bien lo mencionas, la PLAME también cumple un papel importante en lo que es el rol de una empresa dentro de la sociedad, en lo que podemos observar cómo los trabajadores pueden tener derechos laborales frente a esto, y también se resalta la formalidad y legalidad de alguna empresa, negocio u organización. Y por último, tenemos la siguiente pregunta. En su experiencia como contadora, ¿qué diferencia encuentra usted en relación al ámbito contable de la empresa con otras agroexportadoras, con otras empresas? Es decir, en el ámbito, por ejemplo, industrial, gubernamental, entre muchas otras. Bueno, las primeras diferencias, empezamos con la parte gubernamental, que en este caso se rige a todo lo que tiene que ver con el Estado. La diferencia es que a comparación de las otras empresas, se rigen bajo sus propias normas, ¿no? Tienen normas que establecen el Estado de acuerdo a cómo se mueve el país en este caso, y utilizan también otro tipo de plan contable, que no es el mismo de una comercial que nosotros estamos acostumbrados a ver. También puedo decirte que en la industrial, las diferencias que se tienen es que acá es un tipo de información más completa, porque desde los procesos de productos terminados, quizás las que se quedan en productos que ya han sido, ¿cómo puedo decirte? Fabricados, en este caso, se ve una gran diferencia porque
a comparación también con la comercial, si comparas una comercial con una industrial, el tipo de contabilidad que se lleva con una comercial no es tan completa que con una industrial, que es donde más repercute lo que viene a ser el costo. Claro, ahí entramos ya a una rama más de la contabilidad tan conocida ahora como la contabilidad de costos, ¿no? Ujú. Muchas gracias por tu tiempo brindado en esta entrevista, por los conocimientos que nos has brindado. Hemos adquirido bastante en este tiempo pequeño, pero muy favorable. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima oportunidad. Gracias. Profesor, espero tenga un buen día. Respecto a la primera pregunta que habíamos hecho a nuestra señorita entrevistada, que es contadora, nos dice lo siguiente, que teniendo como referencia a la empresa exportadora donde ella labora, preguntamos sobre si ha tenido alguna experiencia en registrar los hechos económicos en los registros contables en base a la moneda extranjera y saber cuáles son sus ventajas o sus desventajas. Es por ello que cuando nos referimos a la empresa agroexportadora, citamos o hacemos referencia a Hortifruti Perú S.A., que es una empresa en el sector industrial, agroindustrial, que tiene más de 10 años de experiencia en este rubro y que se dedica a la exportación de arándanos a nivel nacional e internacional, con más de 23 millones de potenciales consumidores. Entre ellos está Taiwán, Estados Unidos, Países Bajos, China, Reino Unido, entre otros. Son los principales destinos a donde llegan estos productos que la empresa fabrica y exporta. Es por ello que los hechos económicos, las operaciones que esta empresa realiza, interactúa con el mundo exterior y por ello la moneda extranjera. Entonces, los registros contables se va a tener que hacer un tipo de tratamiento especial, ya que la moneda base sería la extranjera y no la nacional. Sin embargo, el principio de contabilidad, llamado moneda común denominador, nos expresa que por medio de ella la contabilidad convierte a los bienes heterogéneos en bienes homogéneos, valiéndose de la moneda como común denominador, y que generalmente esta moneda de denominador común es aquella que tiene el curso legal en el país donde funciona el ente. Citando lo que dice el principio, es que en el Perú la moneda de curso legal que utilizan los dispositivos legales es la moneda nacional. En nuestro caso, en nuestro país, sería el sol. Ahí radica la importancia de esta pregunta, en conocer cómo es el tratamiento para el registro de las operaciones económicas de la moneda extranjera a nuestra moneda nacional y el tipo de cambio. A lo que nuestra entrevistada brindó como ventaja fue en relación a la venta, ya que si el precio de la moneda extranjera, podríamos referirnos al dólar, es alto, entonces tendríamos mayores ganancias al valorizarlo en una moneda nacional. En relación a nuestra segunda pregunta, que presenta la situación en donde se dificulta para darle valor a los bienes o productos o artículos, nuestra pregunta se basaría en ello, en qué otros métodos o criterios alternos se puedan emplear de manera eficiente para darle solución a este problema y dar como resultado la evaluación de estos bienes, ¿no? Entonces esto hace referencia a uno de los principios básicos de contabilidad llamado evaluación al costo. Este nos dice de que el valor de costo, ya sea de adquisición o de producción, constituye el criterio básico y principal de evaluación. Pero esta afirmación no quiere decir de que desconozca la existencia o procedencia de otros criterios aplicables a determinadas situaciones. De lo anterior, podemos decir de que nuestra contabilidad utiliza por medio de este principio el costo de adquisición en el caso de una empresa comercial y el costo de producción en el caso de una empresa industrial. Pero si hubiera circunstancias en las que dificultara la aplicación de estos dos principios o de estos dos criterios básicos de evaluación, existen otros proporcionados por ley o métodos alternos u optativos para valorizar los bienes. Es por ello muy necesario conocer cuáles son estos y en qué consisten, y que nos dará
muchos conocimientos en nuestro área de estudio, que es la contabilidad. Uno de los 5 criterios proporcionados por la ley del impuesto a la renta, o uno de los métodos, es el método PEPS, que por sus siglas se puede entender primeras entradas y primeras salidas. Dando como ejemplo, la compra de la semana pasada, le adquirí estos 2 productos a 10 soles, y en esta semana le adquirí este producto a 6 soles. Al momento de venderlos, al momento de vender 3 productos, primero contabilizaríamos los 2 productos que habían entrado primero en la semana anterior, con el mismo valor de costo, es decir, los 10 soles. Y luego, al terminar estos productos que habían entrado antes que esta semana, ya contabilizo el restante, que costaría a 6 soles. Entonces, eso es lo que consiste el método PEPS, de primeras entradas y primeras salidas, que en palabras resumidas, contabilizamos o damos salidas a los primeros productos y luego a los que habían entrado recientemente. Bien, para seguir, daré lectura a la tercera pregunta, que decía así: tocando el tema de las NIF, ¿cómo ayudan estas a plasmar los hechos económicos en los libros contables, hechos que no se relacionan con la actividad principal dentro de la empresa donde labora? Dentro de esta pregunta encontramos 2 términos que no son muy conocidos, o quizás que sí, pero no a profundidad, ¿no? Que son las NIF y otras que son hechos económicos. En primera parte vamos a basarnos en qué son las NIF. Para esto vamos a responder simplemente a 3 preguntas para saber, ¿no?, qué son las NIF. La primera, que es la descripción, que pues las NIF se tratan de un conjunto de principios y estándares técnicos que son de carácter internacional, los cuales determinan el procedimiento que se debe de seguir en las empresas al preparar y al publicar sus estados financieros. La segunda pregunta sería: ¿cómo es que nos ayudan las NIF? De esta forma, como les venía diciendo su concepto, la información que proporcionan describen de manera estandarizada lo que es el desempeño financiero de la compañía, y el cual puede ser entendido también por cualquier profesional del mundo que que esté involucrado con lo que son las finanzas, con lo que es la economía. Y la tercera pregunta, para cerrar la definición de NIF, para tenerlo más claro, sería: ¿para qué sirven estas, no? ¿Para qué sirven las NIF? Y pues las NIF favorecen una información financiera de mayor calidad y transparencia. Su mayor flexibilidad dará un mayor protagonismo a lo que es el enjuiciamiento para dar solución a los problemas contables. El segundo término sería hecho económico. Un hecho económico también podría ser llamado como fenómeno económico, ¿no? Pues es un acontecimiento o un proceso el cual está relacionado con lo que es la economía en la sociedad, ¿no? La economía de la sociedad, de la población. Entonces, nosotros podríamos decir que un hecho económico es todo aquello que tiene un impacto dentro de lo que es la economía. Por esto es que, debido a que la economía es una ciencia social, muchas de las relaciones sociales que se producen entre los individuos de una sociedad conforman lo que vendría a ser un hecho económico. Es más, pues no solo tienen que ver con lo que es la actividad económica, sino que también puede estar influidos por ejemplo, por la política, por la geografía, por lo que son las guerras o por lo que son los conflictos sociales. Para tener un poco más en claro, podríamos resumir un poco lo que son un hecho económico, para tenerlo más en claro. Pues son actividades, son actividades sociales. 2, se realizan para obtener los medios necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. 3, son cuantificables. Y 4, se refieren a las actividades básicas de la economía, como bien sabemos que es la producción, la distribución, el cambio, el consumo de bienes y de servicios.
Seguir daré lectura a la cuarta pregunta que decía, hoy en día las empresas utilizan software contable. La empresa donde labora ha resultado beneficiado con el uso de esta y cuál es la diferencia que ha visto en relación con lo que es el uso de libros contables manuales. En esta pregunta podemos rescatar dos términos, el primero sería software contable y el segundo libros contables manuales. Empecemos diciendo la definición de software contable. Software contable, en términos generales, es un programa el cual simplifica, el cual hace más fácil las tareas, registro y reporte de las operaciones de una empresa. A las empresas medianas y pequeñas les basta con las características de software promedio que se usan en cualquier mercado. Pero sin embargo, aquellas organizaciones que son más grandes, que son internacionales, suelen seleccionar lo que son programas obviamente más grandes y con una mejor personalización, las cuales les permitan integrar una gran cantidad de información desde muchas áreas, ¿no? Desde muchas áreas digo porque en las empresas internacionales se suele tocar varias áreas diferentes, ¿no? Bien, algunas de las tareas que se pueden realizar por medio de software contable vendría a ser la tramitación de facturas, las cuentas por pagar, los trámites de banca, la generación de reportes. También podemos ver lo que son las ventajas de usar un software contable. Se integra con otras aplicaciones, se reduce tanto la pérdida de datos, hace más accesible lo que es la información, ayuda a la empresa que se les haga más rápido lo que es la simplificación de impuestos y también llega a automatizar las tareas. Ahora bien, el segundo término, como les decía, ¿qué son los libros contables? Los cuales tienen una gran relación con lo que les venía diciendo primero, que son el software contable. Los libros contables manuales son aquellos archivos o documentos donde es que se plasma, donde es que se coloca, donde es que se evidencia la información financiera de una empresa. Aquellas operaciones se realizan durante un periodo de tiempo que es determinado y los cuales hay que legalizar de manera periódica. Encontramos libros contables que son obligatorios y los libros contables que son voluntarios. Dentro de los obligatorios podemos encontrar al libro diario y al libro de inventario y cuentas anuales. Y en los que son los libros contables voluntarios encontramos el libro mayor y encontramos los libros auxiliares. Pero bien, en esta parte ahora diré la forma de presentación de un libro contable manual. La forma de que se presenta sería en 4 meses, ¿no? En un periodo de 4 meses. Y se hace en papel, ya que los libros son encuadernados, con páginas enumeradas para evitar modificaciones en la composición. Y también tienen un soporte magnético, ya que se entregan lo que es CD o DVD, el cual llega a contener la información. Bien, ahora sí podemos relacionar estos dos y podemos ver qué tan importante es el software contable en el uso de una empresa y también la razón que tenía la contadora en su respuesta a esto. ¿De qué manera el uso de la planilla mensual de pagos, PLANE, beneficia a la labor contable? Según la entrevistada, esta es una parte fundamental de una empresa. En la parte contable ayuda a ver cuánto son las cargas laborables, permitiendo un control de lo que la empresa está gastando. Se denomina PLANE a la planilla mensual de pagos. Este es el segundo componente de la planilla electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el registro de información laboral, así como los prestadores de servicios que obtengan rentas de cuarta categoría, los descuentos, los días laborados, los días no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador, así como información correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios y no tributarios.
cuya recaudación le haya sido encargado a la SUNAT. ¿Cómo llevo la PLAME? Para la planilla electrónica se debe ingresar a la SUNAT con la clave SOL. Esto permitirá que el portal se sincronice con los datos del empleador y del empleado, obteniendo la información necesaria para la elaboración de las declaraciones. ¿Y cuándo llevar a cabo la PLAME? Están obligados a llevar la planilla quienes tengan a su cargo uno o más trabajadores, así como también aquellos que cuenten con uno o más prestadores de servicios. Las detracciones dependerán del régimen tributario al que se acoja la empresa. Llevar adecuadamente la PLAME permite saber cuáles son las retenciones del impuesto a la renta, bien sea de los colaboradores de quinta o cuarta categoría. Lo que corresponde a la pregunta 6, ¿qué diferencia existe en relación contable? La contabilidad industriales. La contabilidad de empresas industriales. Complemento desarrollado y necesario de la contabilidad financiera, que tiene por objetivo brindar información de los hechos en el momento necesario. Es analítica en base a las partidas que le suministra la contabilidad financiera y sintetiza e informa respecto al costo total y unitario de cada producto. Se debe señalar que en todas las empresas industriales también se realizan operaciones comerciales. En esta razón, ambos tipos de contabilidad se desarrollan de manera simultánea. En una empresa industrial, la contabilidad de costos registra en los elementos los gastos incurridos, su clasificación, su distribución, la asignación de precios a los productos elaborados y trasladados al almacén de productos terminados. Dentro de la economía se entiende que todas las empresas tienen su plan contable general de carácter obligatorio. Pero, ¿qué sucede con las instituciones del Estado, también llamadas instituciones públicas? Pues así como las empresas privadas también tienen un sistema financiero, mejor llamado contabilidad gubernamental. Y la contabilidad gubernamental, por lo tanto, es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública. Según el Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras, la contabilidad gubernamental permite medir y registrar, en términos monetarios las operaciones. También permite programar actividades realizadas por el Estado y todas sus entidades y organismos componentes. Cabe destacar que uno de sus objetivos principales es aprobar la normatividad contable para homogeneizar
una contabilidad, tanto de los sectores públicos y del sector privado. Finalmente, la contabilidad gubernamental es una herramienta imprescindible para la realización del presupuesto de todas las entidades que comprende el Estado.